Les damos la bienvenida a esta 10ª sesión del Seminario Interinstitucional de Historia de la Educación y la Investigación Científica, Saberes y Prácticas. El día de hoy se presenta la ponencia, la colección digital de cuadernos de historia en la educación básica, una fuente documental para la investigación de las prácticas escolares en México. Los ponentes son la doctora María Guadalupe Mendoza Ramírez. Ella es docente de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca. Es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense. Sus líneas de investigación son textos escolares y educación histórica, fuentes para la historia de la cultura escrita, los cuadernos escolares y formación docente y enseñanza de la historia. También nos acompañan el doctor Rodolfo Cruz Bustos, docente de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151, sede regional Tejupilco. Él es doctor en Ciencias de la Educación y sus líneas de investigación son políticas de innovación en la formación de profesionales de la educación en perspectiva comparada, prácticas pedagógicas y procesos escolares en educación básica. Y el maestro Rodolfo Huerta González, docente también en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151, teniendo como líneas de investigación enseñanza de la historia y política educativa. Antes de darle la palabra a los ponentes, les recordamos que tienen alrededor de 20 minutos para exponer su trabajo y dar paso a los comentarios de la doctora Belinda Arteaga. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Pues primero agradecemos mucho a los colegas, miembros del Seminario de Historia de la Educación y la Investigación Científica, Amalia, Rosalía, Carlos, Eugenia, Ariadna, ¿no? Pues les hablo de tú porque pues son colegas muy estimados por nosotros y además con un referente obligado para la investigación educativa. Bien, el día de hoy nos presentamos, como bien lo dijeron, somos profesores de la Universidad Pedagógica y sus subsedes Tejupilco y Acambay, y yo de la sede Toluca. Esta investigación, voy a dar algunos antecedentes, se inicia en el 2018 en un periodo sabático y en el 2019 con el registro de nuestro cuerpo académico lo ampliamos a la participación de los colegas, los Rodolfos, digo yo, donde hemos estado trabajando ya en la elaboración de artículos de investigación sobre lo que es precisamente esta colección que ha arrojado la elaboración de una colección digital de cuadernos de historia para educación básica como fuente documental. La presentación la hemos dividido en 3 partes, ya que ustedes tuvieron el documento base. El día de hoy, para no repetir lo que ustedes ya leyeron en esta presentación, vamos a centrarnos en 3 elementos. En la primera parte, donde yo participo, vamos a hablar sobre los objetivos generales y la justificación de por qué los cuadernos escolares se consideran en la investigación histórica y educativa una fuente fundamental. La segunda parte, que estará a cargo de Rodolfo Cruz Bustos, hará una descripción breve, porque sería cuestión de trabajar toda una sesión, ¿verdad?, sobre el contexto curricular en el que se escribe este corpus de cuadernos de colecciones escolares. Y finalmente, el compañero Rodolfo Huerta ahondará sobre las características de las actividades y los contenidos que contienen los cuadernos de historia de esta colección. Bien. La colección que aquí presentamos está planteada como una fuente para la historia reciente de la educación. Precisamente en el contexto de la Reforma Integral de Educación Básica, la RIEB, que se da en el 2011,
La enseñanza de la historia pues pretende desarrollar habilidades cognitivas, fomentar en el estudiante el pensamiento histórico. Es ahí donde nosotros planteamos que esta asignatura realmente es poco conocida, pues las reformas educativas le han dado prioridad, ¿no?, al análisis de lo que han sido campos como las matemáticas o la enseñanza del español. Esta colección, por lo tanto, se plantea como uno de sus propósitos centrales incidir en la conservación de esta fuente, porque para nosotros el cuaderno escolar es una fuente pionera para documentar nuevos estudios, pionera en nuestro país, ¿no? Porque como lo decimos en nuestro documento, en Francia, en España, ¿no?, es una fuente con colecciones realmente muy potentes, ¿no? Pero entonces esta colección, que es pionera para nuestro país, así lo consideramos, creó una colección de cuadernos de historia universal y otra de cuadernos de historia de México. Esta colección se dio a raíz precisamente de que todos nosotros participamos tanto en los programas de maestría como de licenciatura que están abonando pues a este conocimiento de la cultura escolar. Bien, en este primer elemento yo quisiera acentuar por qué los cuadernos escolares son una fuente fundamental para los historiadores. Para los historiadores y sobre todo para la gente que ha trabajado la cultura, la historia cultural, los cuadernos entrecruzan tres caminos, tres posibilidades de utilizarla como fuente. La historia de la infancia, la historia de la cultura escolar y la historia de la cultura escrita. Desde la historia cultural cobra importancia el análisis de la textualidad del cuaderno, la escritura y los rasgos que adquieren los contenidos aprendidos en la fase de recepción del texto, ¿sí? O sea, es el último eslabón, digamos, que llega al aula y por eso está considerada como una fuente para develar el contenido aprendido. El cuaderno también puede ser objeto de estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene elementos pedagógicos e historiográficos de una cadena que inicia en el programa de estudios, pasa por la planeación docente, utiliza el libro de texto y finalmente se plasma en un contenido reelaborado por el estudiante. Los cuadernos escolares son por eso una fuente documental compleja, que tiene el privilegio de ser un producto nacido en la escuela, lo que permite acercarnos a algo que Viñao señala como la intrahistoria de la escuela. Viñao y también Anne-Marie Chartier plantean que el cuaderno, que en otros países le llaman la carpeta escolar, se considera una fuente para el análisis e interpretación de la realidad diaria del aula. Sobre todo porque las prácticas quedan registradas en los cuadernos y carpetas y es un modo de transmitir los contenidos y de organizar las actividades de acuerdo a distintos estilos docentes. El objetivo de esta investigación lo podemos sintetizar en lo siguiente. Esta investigación plantea la necesidad de generar una nueva mirada a la escuela, una nueva mirada que centre el análisis en las producciones infantiles y en las prácticas en la enseñanza de la historia. Los estudios de Escolano y de Viñao, por ejemplo, sobre todo Viñao, sostiene que los cuadernos escolares son un objeto fuertemente normado, con un uso totalmente ritualizado, que dice él, los convierte en un instrumento de control. Sin embargo, hay otras miradas que dicen que el cuaderno no es un reflejo de las normas y los principios pedagógicos y curriculares que subyacen en la escuela, sino que constituye un dispositivo que se construye, se reproduce y modifica las prácticas escolares, lo que hace
que adquiera, ¿no?, un contenido muy específico. En estos cuadernos podemos nosotros hacer visible este contenido enseñado, las prácticas de lectura, los signos, los significados, la escritura, y por lo tanto no es un reflejo, ¿no?, así tal cual de lo que sería el currículum, si bien lo atraviesa y lo atraviesa fuertemente desde, sobre todo, las políticas que han implementado, ¿no?, algunas de estas modalidades de elaboración. Bien, le doy la palabra a Rodolfo Cruz Bustos, porque él ya nos va a hablar de cómo esta colección se diseñó en un momento, en un contexto temporal y espacial específico que se centra precisamente en las reformas curriculares del 2011 al 2017. Adelante, Rodolfo. Gracias, Guadalupe. El, el asunto de la procedencia de los cuadernos es fundamental aquí. Y como puede verse en la imagen, tenemos una procedencia del centro del país, del centro de México. Básicamente en la ciudad de Toluca y sus municipios adyacentes y la Ciudad de México. En este caso, pues en el Estado de México tenemos 3 municipios, Toluca, Almoloya de Juárez y Sinacantepec. Y en la Ciudad de México no se definen claramente esos espacios. Sin embargo, esto es muy importante porque representan un punto de la geografía que tiene, en el cual el mayor número de la población, por decir algo, Toluca y esos lugares son una zona conurbada del Valle de Toluca de mayor importancia. Y aquí hay un momento que se está tratando de ver reflejado, es un momento y un espacio, ¿sí? Entonces, esta ubicación, que por razones de la investigación y de los participantes, fue centralizada. Si hubiera requerido, digamos, un grupo más importante para poder llegar a otras entidades y a otras regiones del país. Lamentablemente esto no fue posible y solamente nos concentramos en estas partes. La siguiente, por favor. En esta parte, por ejemplo, aquí tenemos los cuadernos de historia de México, que fue una búsqueda con sus complicaciones porque es muy difícil acceder a los cuadernos de los niños, puesto que son sus propios recuerdos de la estadía en la escuela, sus propios materiales con que quizás ellos van a acceder a otros ciclos escolares y muchos de ellos los requieren o los conservan, ¿no? Y hay una especie de cierre hacia esos materiales, ¿no? Entonces, el hecho de conseguir cuadernos de historia de México, por ejemplo, aquí de 2 municipios, representó una participación también de alumnos de la maestría en educación básica y de la maestría en enseñanza de las humanidades, ellos como profesores en esos niveles, tanto en primaria como en secundaria, ¿no? En el caso de secundaria, pues tenemos esos 4 cuadernos y en el caso de la primaria tenemos esos 6 cuadernos de historia de México. Adelante, la siguiente, por favor. Si nos damos cuenta, en el caso de historia universal, hay un mayor número de cuadernos, quizás por el despegue que se tiene de esas, de la lejanía con el contexto universal. Pero faltaría hacer las investigaciones para verificarlo, ¿no? Pero recordar aquí que tenemos cuadernos del 2012, por ejemplo, hasta el 2016, y estamos hablando de un periodo de la RIEP que inicia desde los 2000 con Vicente Fox. Se presentan materiales, por ejemplo, en 2004 y hay todo un trabajo en ellos, pero ya se ven reflejados hasta esos años, ¿no? Creo que aquí ya
los cuadernos tienen un reflejo de eso que se conoció como la RIEP y que concluye hasta el 2017 con los aprendizajes clave que se generaron, ¿no? Y que pues eso es motivo de otro análisis, ¿no? Adelante, por favor, Guadalupe. El caso de la secundaria, igualmente, como ven, los cuadernos de historia son más los que se compilan. Y aquí hay muestras igualmente del mismo periodo, desde el 2012 hasta el 2016, en los cuales se encontraron bastantes insumos. ¿Y cuál es la razón de ofrecer los cuadernos digitales? Pues que se convierten en un insumo, en un corpus que podría ser consultado para conocer elementos de nuestras prácticas en la enseñanza de la historia. Porque el cuaderno finalmente, como se está sentando ahí, refleja una visión de la forma de enseñar y también refleja una visión del estudiante sobre cómo quiere conservar su conocimiento de la historia en el momento en el que se está formando. Ahí hay una beta por rescatar y que tendríamos la oportunidad de reconocerla, ¿no? Adelante, por favor. Por ejemplo, aquí en el asunto de este sitio, el sitio Meca, tenemos ahí pues 4,000 imágenes, ¿no? Aproximadamente. Esas imágenes no van a hablar solos, las imágenes tenemos que hacer, las que hablen, que tienen que ser interpretadas. Y el acceso abierto a esos datos nos permitiría reconocer efectivamente qué pasó con la enseñanza de la historia. Y estos cuadernos pues abren toda una ventana, ¿no? Una puerta, decimos ahí, en la cual podemos reconocer cómo la historia y cómo sus imágenes que tenemos de esas prácticas que se reflejan en los cuadernos estaba siendo interpretado en ese momento histórico, ¿no? Y las categorías pueden ser muchas, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estas variables son algunas de las que podemos recuperar, ¿no? Podemos ver desde, por ejemplo, las actividades didácticas, reconocerlas ahí en el cuaderno escolar. Podemos reconocer ahí líneas del tiempo, ¿no? Las famosas líneas del tiempo que en muchos libros de historia vienen en la parte baja y que los alumnos también reproducen en sus cuadernos. Algunos hacen omisiones, agregados, pero en esas líneas del tiempo podemos ver elementos importantes, ¿no? Mapas históricos que no siempre son bien copiados y que tienen sus asegúnes, ¿no? Sus propias peculiaridades. Mapas mentales, que en el caso de la historia, pues se trata de que de alguna manera el alumno vaya sintetizando y vaya reconociendo y aprendiendo elementos de los momentos históricos que están estudiando, ¿no? Precisamente aunados a las imágenes, ¿no? Y los cuestionarios como una práctica histórica recurrente en toda la educación mexicana, tienen ahí un valor muy importante donde se pueden analizar las preguntas, ¿no? Los tipos de preguntas e incluso las respuestas, ¿no? Para reconocer si habría ahí algún tipo de prácticas, ¿no? Constructivistas, positivistas, etcétera, etcétera. Los dibujos que representan, ¿no? la parte fundamental de la imagen son importantes, ¿no? En el caso del contenido, pues tenemos bloques, bimestres, temas, procesos, acontecimientos, cambios que se pueden revisar en los diferentes cuadernos y esas variables precisamente están construidas con los contenidos que revisamos, ¿no? Y lo que queremos, ¿no? Con el asunto de la historia, ¿no? Formar la conciencia histórica, ¿sí? Formar el aprendizaje del pasado para no repetir los errores del pasado, ¿no? Y este tipo de variables como la ubicación en el tiempo, en el espacio,
nos dejan un aprendizaje importante de lo que fueron reconociendo nuestros alumnos. Ver aquí esta parte como elementos que pudiéramos relanzar porque no han dado, muchas veces pensamos, los resultados que se requieren, ¿no? El uso de las fuentes, por ejemplo, sería algo que se nota poco en los cuadernos, pero que tendría que ser revisado con mayor detenimiento. Las reflexiones y opiniones, de alguna manera, nos permiten ver hasta dónde el pensamiento del alumno se ha internalizado en ese momento histórico que se quiere reconocer. Pues serían algunos puntos que quiero comentar para darle paso a mi compañero Rodolfo. Muchas gracias. Bueno, antes de Rodolfo entro yo un poco para ubicar el primer eje, ¿no? La importancia de estos cuadernos es que se digitalizaron completos. O sea, tenemos desde la portada hasta la última página del cuaderno, lo que nos permite a nosotros identificar todo el trayecto de la construcción de estas actividades. Un primer elemento interesante son los contenidos. Casi siempre hemos escuchado mucho de que se han priorizado los contenidos sobre, ¿no?, la formación del Estado, los contenidos sobre algunos movimientos, ¿no? Tanto de la conquista, la independencia, la revolución. Sin embargo, en estos cuadernos ya aparecen contenidos del siglo XX, ¿no? Están estas evidencias, ¿no?, de que los maestros pues están llegando, ¿no? Están construyendo esta revisión de los programas y hay evidencias de lo que se está trabajando como los contenidos pues más contemporáneos. Efectivamente, los que están relacionados con el México prehispánico, ¿no?, pues son los que están, digamos, más presentes. Pero si ustedes ven, por ejemplo, en el momento en que se digitaliza la hoja completa, pues hay una riqueza enorme porque no solamente es la imagen, son los formatos, las fechas, los márgenes, la forma en cómo el maestro revisa, la letra, ¿no?, el uso de los colores, ¿no? O sea, hay infinidad de elementos que ya el propio investigador podrá decidir qué es lo que le interesaría preguntarle a estas fuentes. Lo importante es que en estos cuadernos tenemos ya la organización de un contenido, ¿no?, que nos permite a nosotros, por ejemplo, identificar cuáles son estos bloques, ¿no?, cómo se organizaron los bloques, cuáles fueron las secuencias de esos bloques, cuáles fueron los contenidos y sobre todo cómo hay una lógica en esta construcción, ¿no?, de los contenidos escolares. Algo muy importante para los investigadores es que aquí hay indicios, ¿no?, del lugar, ¿no?, en donde, por ejemplo, el dato que viene ahí, ¿no?, Barrio de la Cruz, México, 12 de mayo, ¿no? O sea, hay indicios de fechas, hay indicios también que nos permiten a nosotros ubicar, ¿no?, cuáles son los segmentos que están apareciendo de mayor peso, el uso de algunas de estas fuentes y, bueno, la permanencia enorme de lo que son pues estas monografías que creo que ya bien merecerían una tesis doctoral porque su permanencia, ¿no?, en los cuadernos escolares es enorme. Ahora sí damos paso a Rodolfo, que él se va a centrar en el tipo de actividades que podemos identificar en estos cuadernos. Algunas. Sí, Rodolfo. Gracias, Lupita. Bueno, a mí me toca ese análisis, ¿no? Partimos de la idea de Yves Chevalard de la transposición didáctica, ¿no? Él plantea que las ciencias son abstractas, ¿no?, de un alto nivel de especialización y de lenguaje, y que al descender, pues, a los programas escolares se supone una transposición didáctica, ¿no?, que sea entendible
para los alumnos de diferentes edades, ¿no? Nosotros consideramos que no solamente hay esa transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado, sino que hay 4 transposiciones, ¿no? La primera sería esa, del saber sabio a los programas y planes y libros de cada materia, y luego pasa a otra transposición didáctica, bueno, primero a los programas y planes de estudio, ¿no? Y luego a los libros, y de los libros pasa a otra transposición didáctica a lo que enseña el docente, ¿no? O sea, el docente en función de su preparación, de su formación, de su contexto, vuelve a readaptar los contenidos sabios, ¿no? En función también de su ideología y de sus puntos de vista políticos, y finalmente descendemos a otro tipo de transposición, ¿no? El conocimiento aprendido, ¿no? De los alumnos. Entonces, no hay una sola transposición didáctica, sino que se va decantando, pues, este conocimiento sabio, ese conocimiento disciplinar, y al final, pues, llega al conocimiento aprendido, ¿no? Sufriendo una serie de transfiguraciones. El segundo elemento es que, bueno, consideramos que todo esto que ocurre en el aula es lo que la nueva sociología inglesa denominó como la caja negra, ¿no? La escuela se ha encerrado sobre sí misma y el maestro pues difícilmente permite que podamos ver sus prácticas docentes, ¿no? Hacer algo de etnografía educativa. A veces es difícil, ¿no? Es más difícil que los padres puedan pasar a la escuela a observar. Muchas veces no se puede observar la práctica docente. Entonces, este concepto nos sirvió mucho de la caja negra, porque precisamente los cuadernos escolares nos permiten abrir esta caja, ¿no? Y ver qué está pasando con los conocimientos históricos, ¿no? A nivel ya de aula, profesor-alumnos, ¿no? Me parece que también es importante mencionar que nosotros consideramos los cuadernos escolares como una fuente histórica, ¿no? En el sentido de que tenemos que hacerles preguntas, como hacemos los historiadores cuando trabajamos los documentos, otro tipo de fuentes históricas, ¿no? Hacerle preguntas para poder construir una narrativa histórica. En ese sentido, pues todos estos cuadernos son fuentes históricas a las que le tenemos que hacer preguntas, ¿no? La principal es esta, ¿no? La principal pregunta es cómo construimos, o cómo construyen más bien los niños el pensamiento histórico a través de estas actividades. Pensamos y criticamos la postura de algunos investigadores de pensar que todo este discurso, esta narrativa histórica, fomenta exclusivamente esta cuestión que Hobsbawm ha trabajado mucho, ¿no? La invención de las tradiciones, y que finalmente creamos una conciencia nacional de una patria, un país que no existe como tal, ¿no? Sino que hay muchas regiones, hay muchos elementos que en lugar de, bueno, no en lugar de unirnos, sino que nos diferencian, ¿no? Y entonces nosotros pensamos que es una fuente histórica bastante importante. Como hemos visto, creo que podríamos declarar algunos o decir algunos resultados, ¿no? Si vemos las imágenes, por ejemplo, esta, creemos y afirmamos que hemos pasado a través de los libros de texto de una cultura escrita a una cultura más visual, ¿no? Más gráfica. Hemos detectado a través de un estudio de cuadernos de historia de educación secundaria que lo escrito como los cuestionarios, el resumen, ha disminuido y aparecen más mapas mentales, conceptuales, estos gráficos, ¿no? Como el que está a la derecha, líneas del tiempo sobre todo, ¿no? Creo que es la estrategia más usada por los docentes, las líneas del tiempo, mapas también, ¿no? Mapas de diferentes, ese es de Estados Unidos, hay unos de Europa, otros, la mayoría de nuestro país, pero pues ya es ampliamente líneas del tiempo como esas, ¿no? Los gráficos en su totalidad superan a lo escrito, ¿no? O sea, ya es una cultura más gráfica que escrita. Otro descubrimiento que podríamos
plantear es que la historia que aprenden los niños a través derivado del análisis de estos cuadernos es que es una historia descriptiva, ¿no? Ellos describen lo que sucede y aunque vengan en el programa de estudios y en los libros de texto, en las causas o antecedentes, generalmente el profesor pide o califica o solicita, ahí tendríamos que hacer un análisis más profundo, descripciones, ¿no? Y entonces los niños describen. Aunque en el libro de texto vengan situaciones, causas, antecedentes, los niños no los toman en cuenta, el profesor no pone el énfasis en que recuperen esos elementos y entonces los niños empiezan a describir exclusivamente descripciones. Encontramos casi en toda la totalidad, ¿no? Lupita, ¿puedes regresar a la línea del tiempo? No, la de las culturas, paleolíticas, ¿no? O sea, esa, ¿no? Obviamente, bueno, las dos imágenes están en un solo cuaderno, ¿no? Esa idea de la historia lineal, ¿no? Que vamos hacia el progreso, ¿no? Que queda más que evidente en esta imagen, ¿no? Venimos desde hace miles de años, ¿no? Nuestros orígenes de los primates, ¿no? Y cómo va pasando el tiempo y finalmente vamos a llegar al progreso, ¿no? Una idea bastante lineal de la historia y que se complementa con esa descripción que hacen los niños. Nunca buscan o nunca son orientados por el docente a que busquen causas, consecuencias, ¿no? Conflictos, sobre todo. Los conflictos generalmente nunca aparecen en los apuntes de los niños, ¿no? Entonces es como que si los niños vieran una película en la historia, ¿no? Bueno, quisiera resaltar eso de los conflictos, ¿no? Queda claramente en los libros que sí hay conflictos de intereses, ¿no? En los periodos más fuertes de la Revolución Mexicana, la lucha por la independencia, el libro de texto indica claramente cuáles son los sectores sociales que entran en conflicto, cuáles son sus demandas, sus posturas políticas, etcétera, pero eso nunca es recuperado en los resúmenes, en los mapas, en mapas conceptuales, etcétera, por los niños, ¿no? Me parece entonces que nos abre un campo de investigación bastante fructífero o bastante amplio para los que estamos metidos, ¿no? En esas cuestiones de la educación histórica, pues en el sentido sobre todo de formación, ¿no? Hacia los docentes, implementar cursos, pues, en donde realmente recuperen, pues, esta idea en muchos planes de estudio, ¿no? Recuperar las experiencias históricas para la formación del ciudadano de ahora, ¿no? El ciudadano formado para la democracia, en donde, son situaciones ahí denominadas como de competencias históricas, ¿no? De cómo participar en una sociedad democrática, en una sociedad donde hay conflictos por todos lados, ¿no? Y qué actitudes puede tomar el alumno en función de esto. Bueno, creo que sería todo por mi parte y muchísimas gracias. Pues muchas gracias. No sé, Rodolfo, si quieras agregar algo o con eso concluimos para dar paso a los comentarios que sabemos que amablemente Belinda está para destrozarnos. Dejo de compartir. Creo que mejor esperamos a los comentarios. Bueno, gracias a los ponentes. Ofrecemos una disculpa a los ponentes y a los asistentes porque la doctora Belinda no pudo conectarse. Seguramente les hará llegar sus comentarios posteriormente. Vamos a dar paso a una ronda de preguntas de los asistentes. Si alguien quiere comentar. Sí podemos comentar un poquito los organizadores del seminario antes de pasar a las preguntas, ¿no? Una enorme disculpa, no sabemos qué pasó. Bueno, no sé si Rosalía sepa qué pasó con Belinda. Bueno, pero aquí estamos nosotros para así a salir a comentar ¿cómo se dice? Al tiro, así, de manera espontánea. Bueno,
Muchísimas gracias de verdad por este trabajo tan interesante que están haciendo ustedes. Desde luego me surgen pues muchísimas preguntas de entrada sobre el alcance del proyecto, o sea, más que sobre el contenido de sus preguntas de investigación, que también es súper interesante. Claro, lo primero que se me ocurre es, híjoles, y esto se puede consultar, ¿dónde está? ¿Lo van a seguir ampliando? ¿Están buscando financiamiento? ¿Quieren hacer algo como lo que están haciendo los franceses, los españoles? O sea, creo que es tan importante, ¿no? Incorporar el estudio de los cuadernos escolares formalmente, pues, a nuestras investigaciones sobre la enseñanza de la historia, que, pues, este germen, primera aproximación que hicieron ustedes con este trabajo tan bonito, pues vale la pena expandirlo, ponerlo al público, no sé. Entonces, una primera pregunta sería, pues, ¿cómo piensan sacarle más jugo a esto, ¿no? En términos como de infraestructura nada más. O sea, este trabajo puesto al servicio como una infraestructura para la investigación educativa e histórico-educativa, ¿no? Sí. La otra cosa que a mí se me ocurrió es, bueno, las categorías que ustedes diseñaron me parecen, o bueno, a partir de los contenidos de los libros, me parecen realmente muy interesantes. No me quedó muy claro, o a lo mejor me salí o no leí bien, de dónde se basaron para tomar estas categorías, si se basaron de la RIEP, de lo que esperaban del aprendizaje de la historia, ¿no? De las competencias que se esperaban desarrollar en los chicos, o si no consideraron como otras categorías más propias del conocimiento histórico. Por ahí hablan del pequeño historiador, no sé qué, o sea, hasta qué punto son todas categorías como del aprendizaje escolar y hasta qué punto son categorías del... Uy, no sé si escuchan a mi hijo que está berreando por ahí, pero yo sí lo escucho. O si son categorías como más si no tomaron en cuenta ninguna categoría más como historiográfica, el tiempo histórico, como la relación pasado-presente, si hay una vinculación, si no, en fin, bueno, el manejo de las fuentes, que ya sería una cosa demasiado especializada para niños de esa edad, pero bueno, esa era la otra pregunta, ¿no? Y hasta qué punto hay una tensión entre esas dos. Y la otra cosa que se me ocurría al escuchar lo de la caja negra, ¿no? Las prácticas escolares, la docencia, ¿no? Lo que ocurre en el grupo como la caja negra de la investigación. Pues me preguntaba yo, pues ya llevamos más de un año de enseñanza no presencial en línea, donde todo es la caja negra, dejó de ser negra, porque ahí de pronto todo se volvió visible, para los padres por lo menos, ¿no? Como padres y madres o adultos que acompañan, cómo se enseña, ¿no? Entonces, creo que eso de la caja negra, después de este periodo de confinamiento, lo repensaremos, porque ya no, o sea, ya no es tan simple como decir, porque bueno, quién sabe qué sucede en el futuro, ¿no? Pero ya se han vuelto visibles un montón de cosas, ¿no? Y en ese sentido, yo pensaría, y claro, la presencia de un público y del adulto y de la directora, que muchas veces está en las clases mismas, soy la trabajadora social, bueno, yo no sé, mis niños están en preescolar y hay un montón de gente en las clases que nosotros no vemos, está la trabajadora social, está hasta la ecónoma del CENDI, y la directora siempre, en todas las clases, ¿no? Entonces, eso hace una dinámica completamente diferente de lo que sucedería en un salón de clases. Y en ese sentido también yo me preguntaba qué pasa con los cuadernos escolares con la educación en línea. O sea, hasta qué punto siguen siendo este dispositivo tan regulado, sí, como para la evaluación, sí, ¿no? Si hay cuadernos, si no hay cuadernos, ¿no? O si presentan otras características, una libertad, qué sé yo. O sea, yo creo que toda esta experiencia del aprendizaje en pandemia
nos servirá eventualmente reflexionar sobre esto que pasó este año, que posiblemente siga pasando, nos servirá para volver a pensar muchas cosas del otro tipo de enseñanza, de la enseñanza presencial, que no se nos habían ocurrido hasta ahora. Esos son como mis primeros comentarios y preguntas. De nuevo, una gran felicitación por este trabajo tan interesante. Y creo que Rosalía Menéndez también quería comentar algunas cosas, ¿sí? Vale. No la escuchamos, doctora. No ¿Sí? está su micrófono. Bueno, sí. No sé si vamos a estar, contestamos una por una primero. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. No, mejor esperamos a lo que diga Rosalía, porque a lo mejor hay ok. que se solapan y luego ahí ya contestan y luego ya yo creo que podemos abrir a los demás. A ver. Adelante, Rosalía, micrófono. Creo que dice que lo va a escribir porque no funciona su audio. Así que le devuelvo a Adriana la moderación para que les dé la palabra a los ponentes para que contesten en lo que Rosalía escribe sus preguntas, ¿no? A ver. Sí, si gustan responder a los comentarios de la doctora Eugenia y después daríamos paso a los comentarios de la doctora Rosalía y si hay algún otro de los organizadores que quiera participar, también. Bien, pues si me lo permiten mis compañeros, yo respondo la primera y ustedes la segunda y la tercera, ¿no? Para que elijan sus. Bueno, la primera porque efectivamente, como dice Eugenia, pues esto es un esfuerzo que no siempre las instituciones, ¿no?, están dispuestas a apoyar porque es un trabajo titánico, ¿no? De hecho, nosotros estuvimos un año completo digitalizando los cuadernos, ¿no? Se elaboró una base de datos, no solamente con los digitalizados, también con los que se entró a la fase de acopio. Hubo una fase de acopio, luego se hizo ya la digitalización y finalmente los que se digitalizaron dijimos, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos, no? ¿Cómo lo difundimos? He de decirles que durante más de un año, en particular, su servidora estuvo sosteniendo el registro de una plataforma, OMECA, es una plataforma europea que la pudimos coordinar a través de Natalia Macías, quien fue la diseñadora de esta plataforma. Fuimos a un congreso, bueno, a varios congresos, las pusimos a disposición. Venían ordenadas todas estas carpetas hasta llegar al despliegue, ¿no? De todo el cuaderno abierto y demás, pero después fue imposible sostener el costo de esta plataforma, ¿no? De hecho, así como se los presentamos en ese orden, los que están digitalizados eran los que estaban en las 4,000 imágenes que estaban puestas a disposición en formato abierto. Aproximadamente son 10 megabytes los que están ya, ¿no? Y pues estamos esperando, precisamente yo creo que estos tipos de enlace con redes, con investigadores, nos tiene que llevar a esta idea que miren, si nosotros entramos a las colecciones digitales, ¿no?, europeas sobre cuadernos escolares, híjole, estamos muy atrasados en esta fase. Creo que este esfuerzo, pues, quedó ahorita en los colegas, en nosotros de la universidad, pero en realidad, ya para ponerla a disposición, sí se requeriría de otro tipo de esfuerzo. El material está a disposición. Es un material abierto. ¿Por qué? Porque en realidad este fue un material que se pudo tener gracias a nuestros estudiantes. Como bien lo dijo Rodolfo Cruz Bustos, recurrimos a ellos, ¿por qué? Porque los padres de familia los tiran a la basura,
después de que concluye el ciclo escolar, ¿no? Ya literalmente hacen aseo y se van. Entonces tuvimos que recurrir a los maestros en servicio, que ojalá estén aquí muchos de ellos. Yo les agradezco infinitamente a mis estudiantes de la maestría de Humanidades y de la maestría de Educación Básica, porque ellos fueron los que lograron rescatar esta fuente tan frágil en su captura, ¿sí? Entonces, tenemos más cajas, tenemos muchos materiales ahí, pero están pues en espera de que realmente podamos armar un proyecto donde otros esfuerzos se puedan conjugar. Y yo ahí me quedaría, no sé, Rodolfo Cruz o Rodolfo Huerta para las siguientes. Y comentar sobre el asunto de las variables y categorías. De entrada, estas que se presentaron ahorita son las primeras que salieron a la vista. Esta es una mediación tanto de un análisis de la RIEP, de los elementos que conforman la RIEP, como de lo que íbamos viendo en los propios cuadernos, porque por ejemplo ahí se pueden ver en los cuadernos diferentes formatos, ¿no? Nos podemos notar a partir de los formatos de diferentes escuelas que no todos son homogéneos, que hay una diversidad de formatos. Desde ese momento pues ya empieza la imaginación a trabajar. En ese sentido, podemos decir que, por ejemplo, de este primer ejemplo de formatos, algunos de ustedes pueden encontrar otro elemento que surge a raíz de eso, ¿no? Bueno, sobre el asunto de las calificaciones, vemos, por ejemplo, cómo los maestros ponen diferentes cargas en los trabajos, diferentes marcas. Esas marcas son desde marcas diseñadas, compradas en la papelería, mandadas a hacer a la imprenta o personales, de acuerdo al estilo del docente. Y ahí está otro elemento que se puede ver de la práctica. Si hablamos de los mapas históricos, igualmente no en todos los cuadernos tienen importancia. E incluso todo esto da para hacer análisis de tipos cuantitativos, sobre todo porque algunos cuadernos no contenían mapas, ¿no? Entonces hay un reflejo de ciertas prácticas, ¿no? Que están ahí. Entonces las categorías y las variables surgen tanto de el mismo contenido de la RIEP, estamos hablando de ese periodo desde el 2000 hasta el 2017, por ejemplo. Y quienes vean los documentos también podrán encontrar diferentes interpretaciones. Entonces surge de los cuadernos y también de nuestra propia percepción como revisores de estos materiales. Por eso es que aquí se dice que son una fuente inagotable que nos puede permitir encontrar nuevas y diversas categorías. No solo las que están ahí, las que están ahí son limitadas, ¿no? Y enmarcadas, si ustedes quieren, a la disposición de los tiempos que teníamos en ese momento. Y que ahorita, pues, a lo mejor, en el asunto de como se viene cruzando la pandemia, las categorías van a ser otras. Evidentemente que van a ser otras y van a surgir nuevas categorías. Pero están ahí estas, solo como una especie de elemento que puede ayudar al análisis, ¿no? Entonces, es una puerta, es una ventana que nos permitirá encontrar más y diversas categorías, variables y elementos. Sería mi comentario. Adelante, tocayo. Tu micrófono, Rodolfo. Con respecto a lo de la caja negra, comentaba ahorita rápidamente que me parece que depende mucho del contexto, ¿no?
recuerdo mucho el libro de Elsie Rodwell, si no me falla la memoria, tiene ahí, no recuerdo ahorita el título, pero tiene un capítulo que se llama como Huellas, Bardas y Veredas, ¿no? Y me tocó hace mucho tiempo, en el 90 y tantos, 95, ir a una escuela a Chalco, donde no tenía bardas la secundaria, ¿no? Pasaba ahí el vendedor de tacos, el vendedor de churritos, ¿no? Y a los 10 años que regresé ya estaba cerrada la escuela, ¿no? Ya estaba bardeada y para entrar costaba mucho trabajo, ¿no? Entonces, cuando leí ese artículo dije, pues aquí está la escuela que yo creo que estudió Elsie Rodwell, ¿no? O sea, estaba uno ahí con los alumnos y pasaba pues el policía correteando al ratero, no sé, ¿no? Entonces era una escuela abierta, pero después fue cerrada, ¿no? Y ahorita, yo creo que, bueno, no creo, en Acambay donde yo trabajo, ¿no? En el norte del Estado de México, no, sigue estando la caja negra, completamente, ¿no? Tengo alumnas y alumnos que están haciendo sus servicio social y sus prácticas profesionales que el docente titular no les presta ni la planeación de la semana pasada, ni esta, ni la que va a ser, ¿no? O sea, totalmente cerrado, ¿no? Y le solicitamos a nuestros alumnos que tengan acceso a clases y no les da nada de acceso, ¿no? El director, yo sé de algunos directores que no permiten que entren los padres de familia y si entran los expulsan, acá por el rumbo de Moaya, toda esa parte de Lerma, ¿no? Tengo ahí exalumnos que son docentes y me cuentan, ¿no? De que sus directores son muy cerrados, ¿no? Entonces, yo creo que sí sigue existiendo, no sé si esté en la ciudad, la doctora Eugenia, en alguna ciudad, pero la parte donde nosotros nos desempeñamos en el norte del estado, la caja negra sigue existiendo y yo creo que mucho más fuerte ahorita en estos tiempos de pandemia, ¿no? O sea, accesar a las planeaciones de los docentes totalmente imposible, ¿no? Estar en sus clases totalmente imposible, ¿no? Pues, y está ahí bastante fuerte esa situación. Nuestros alumnos no pueden hacer sus informes porque no tienen acceso a esos elementos, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho del contexto, ¿no? Quizás en la ciudad o en Toluca a lo mejor pueda pasar lo que comenta la doctora Eugenia, pero ahí donde nosotros trabajamos plenamente actualizado el concepto de caja negra, ¿no? Gracias, doctora. Una breve, además, que me refería a la educación en línea, en la que los padres, o sea, no tanto me refería a los investigadores, sino a los padres que están presentes, que reciben la planeación semanal, o sea, y que en las clases de la maestra, pues, del docente, la maestra o el maestro, se vuelven visibles para los padres, para la directora, para otro personal de la escuela que está presente en línea, ¿no? O sea, mientras que las casas de los alumnos pues se vuelven visibles también, o sea, se ha trastornado, se ha transformado la dimensión de lo que es público, de lo que es privado en la educación en línea. Pero, por ejemplo, o sea, es sobre todo a eso a lo que me refería, ¿no? No me refiero a que los investigadores tengan acceso necesariamente a observar las clases en línea, pero de los actores que participan en el proceso educativo se ha trastocado completamente las fronteras entre. Pero bueno, ese es otro tema que va más allá del asunto de su investigación. Entonces, bueno, aquí me retiro y deseo la palabra. A ver si ya se escucha. Sí. Yo nada más agregaría, así, okay. ¿Qué tal, Rosalía? ¿Qué tal? Esta parte de la pandemia es muy interesante, Eugenia, porque ojalá estén aquí algunos de nuestros alumnos, que los invitamos, pero pudimos detectar algo interesante para la enseñanza de la historia, por lo menos cuarto, quinto y sexto de primaria. Las tareas no fueron virtuales todas, se utilizó el cuaderno en su versión física, ¿no? Entonces, la textualidad, la forma en como la libreta, ¿no? La libreta es una práctica que ha estado presente, es lo que nos dice Viñao, ¿no? O sea, veamos desde dónde estas formas, estas prácticas, de dónde emanan, cómo se van modificando, pero van permaneciendo, ¿no? Muchas de estas textualidades. Entonces, sí es cierto,
se metió a la computadora, pero realmente pudimos detectar con nuestros alumnos que son profesores en servicio, que ellos siguieron utilizando el cuaderno, ¿no? Y ahí los niños incluso decíamos, ¿y cómo le hacían pues, para calificar? Pues así, tómale la foto, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, y eso parte también de cómo se desarrolla la escritura, ¿no? Y cómo se sigue trabajando la parte de la habilidad motora y cómo los maestros no le apostaron a lo virtual, los cursos de escritura, ¿no? De lectura, de elaboración de resúmenes, todo esto son prácticas que yo un poco me gustaría como que nos descentráramos de esta idea que a mí se me hace un poco perversa, de que los maestros no hacen nada, ¿no? O sea, pues hacen lo mismo, ¿no? Desde, y que no, y no han aprendido, y que la competencia, y que la... Pues mentira, no sabemos qué están haciendo. No sabemos. O sea, mentira, no hay fuentes que nos permitan entrar a esa intrahistoria. Y creo que el cuaderno escolar no es lo único, claro que no, pero sí es una ventana muy interesante para que nos descentremos de esta parte de evaluar si la actividad, ¿no?, respondió a la competencia que viene en el programa, que ¿no? Entonces, creo que ahí nuestras preguntas de investigación trastocarían la forma en cómo hay una categoría que a mí me gusta mucho de Silvia Finocchio, que dice, documentemos la historia enseñada, no la historia normada, no la historia que quisiéramos encontrar en los currículos, ¿no? Sino esta historia enseñada que es muy diversa, como decía Rodolfo, los contextos, ¿no? Los procesos, los movimientos que están generando, el tipo de maestro, el tipo de escuela, ¿no? Pero es muy, muy diversa y creo que ahí es donde está la posibilidad de trabajar otras preguntas. Y como bien lo decías, Eugenia, otras categorías, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gustaría que en un momento dado hubiera proyectos interdisciplinarios, ¿no? ¿Qué mira, por ejemplo, el especialista en escritura, ¿no? ¿Y qué mira el historiador, ¿no? A ver, ¿por qué utilizan el plumón rojo y le marcan con azul? O sea, hay signos, hay formas, ¿no? Hay formas en que la escritura, por ejemplo, está teniendo cosas que el historiador no las mira, ¿no? Los márgenes, la literacidad, o sea, hay muchas cosas que se pueden ahí trabajar, pero lo hemos hecho solos y aislados, y fuera del contexto también, lejos de los maestros, y la investigación así no se puede hacer. Para entrar a ese mundo de la escuela, necesitamos trabajar junto con los maestros, porque son los únicos que nos van a poder dar, ¿no?, esta posibilidad de encontrar estas fuentes que van a hacer que encontremos otras respuestas. Yo me quedaría ahí. ¿Puedo? Doctora Adriana. Sí, adelante y después ya damos paso a la voz de la doctora Rosalía. Ajá, perdón. Doctora Eugenia, yo me refería a lo último, no a cuando va uno como investigador, sino a nuestros propios alumnos, ¿no? O sea, para ellos está cerrado, ¿no? Cerrada la escuela. Yo nunca he intentado, más que cuando conozco amistades que son nuestros ex alumnos, ahí sí tengo acceso abierto porque, bueno, me conocen, ¿no? Pero ahorita hablaba de mis alumnos en este periodo de pandemia, ¿no? Que tienen cerrados sus accesos, ¿no? Y son mis alumnos, no soy yo, ¿no? Entonces, yo creo que si fuera yo, pues me cerraban con cemento, ¿no? La escuela, porque bueno, pues va a venir el profesor, ¿no? O no sé quién. Pero mis alumnos son los que enfrentan esos problemas, ¿no? No me refería a mí como profesor o investigador, sino a mis propios alumnos. Gracias. Doctora Rosalía, ¿quiere decir su comentario? Sí, espero que ahora sí me escuche bien. ¿Sí? Ok. Bueno, pues Todo bien. Muy bien, gracias.
Pues Lupita, al profesor Cruz, al profesor Huerta, un trabajo muy interesante. Creo que México efectivamente ha tenido una labor menor en el trabajo de lo que son los cuadernos escolares, pero no creo que sea por falta de interés o falta de conocimiento. Yo creo que esto también obedece a que muchos materiales no los tenemos. Algunos se han perdido. Por ejemplo, la temporalidad que ustedes usan pues es relativamente reciente, ¿sí? Pero si estamos pensando en libros, por ejemplo, yo que trabajo el porfiriato, no hay. Prácticamente la escritura de niños no existe, es muy poca. La tenemos que andar buscando con mucho trabajo, archivos y buscar en todos los lugares que podamos para encontrarlos. Entonces creo que esa es una de las dificultades con los cuadernos escolares, que no ha tenido en esta situación quizás las experiencias de Francia, que tienen esta colección preciosa de Limoges que ya comentaron ustedes en su trabajo, y que es una colección que viene desde el siglo XIX, o el caso de España, ¿no? Yo conozco esta Italia, o sea, hay varios referentes que ustedes han citado, como es el caso de España, de Francia y de la propia Italia. Ahora, en relación a esto, a estas experiencias que estos países han tenido en la búsqueda de sus cuadernos escolares y en la digitalización de los mismos, ¿cuál fue, digamos, el referente que ustedes tomaron para elaborar esta colección digital? ¿Sí? Porque creo que tuvieron que tener alguna mirada de alguna de estas experiencias que ya está en estos países y que la tienen bastante bien armada. Quizás una de las más completas es la francesa, ¿sí? Quizás es una de las más completas desde mi punto de vista. Y luego, ¿por qué la temporalidad? ¿Por qué eligieron? No sé si fue porque encontraron esos cuadernos, porque fue más fácil rastrearlos. ¿Hubo algún criterio en específico para decir el ciclo de 2011 que tiene que ver con esta reforma educativa que se da en este año y que corre más o menos hasta el 16? ¿Por qué no hubo antes o por qué no después? O sea, ¿hubo algún criterio de selección de eso? Y la otra, también quería ver yo, ¿cómo fue la construcción de decir, ¿qué quiero de los cuadernos? ¿Quiero todos los cuadernos? ¿Todos los que lleguen los vamos a digitalizar? ¿O va a haber un criterio selectivo de cuáles digitalizamos o cuáles no? ¿Cuáles entran primero? ¿Cuáles entran segundo? O sea, como que al momento de hacer uno estos trabajos de digitalización de fuentes tan especiales, tiene que haber toda una construcción, no solo metodológica, también teórica detrás, ¿no? Entonces yo quisiera un poco que hablaran sobre ello. Y la otra, en México tenemos algunas experiencias, aparte de la que ustedes ya se sumarían a estas que están habiendo, que es por ejemplo la de Querétaro, ¿sí? La Universidad de Querétaro con la doctora Luz Amelia Armas Brindis ha trabajado y tiene una pequeña colección de cuadernos del porfiriato, que ese sí fue muy interesante, porque hubo una maestra porfiriana que los guardó y quedó en un archivo que no se destruyó y que por ahí quedaron esos cuadernos, de los pocos que podemos rastrear de ese periodo, y es de Querétaro, ¿sí? Entonces, de hecho, esos cuadernos lo que tienen son cuadernos de escritura. Entonces, la letra, y que obedece mucho ese cuaderno, ya como historiador, revisándolo como fuente y todo, al modelo pedagógico, que si era maestra o maestro, los contenidos, o sea, es un tratamiento muy hermoso el que se puede hacer, muy lindo y muy rico con esta fuente. Pero a mí sí me quedaron como todas esas, como un poco preguntas de este trabajo, que es muy arduo, porque no es un trabajo sencillo y requiere muchos recursos realmente, no solo humanos, también económicos, ¿sí? Entonces sí me gustaría que me hablaran un poco de estas preguntas que me surgieron cuando leí su trabajo. Y pues felicidades por la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Rosalía. Sí, yo creo que el contexto donde fue construido es muy, muy específico. En la Universidad Pedagógica, en la unidad Toluca, se diseñó una maestría en enseñanza de las humanidades
que vincula el campo de la historia, la lengua y la literatura. En esta maestría, que fue diseñada por profesores de la unidad, se definió dentro de los proyectos de investigación un campo muy interesante que fue precisamente la cultura escrita. Ajá. La cultura escrita como un campo pues de aproximación que en mi caso desde el seminario en el 2010 nos dimos a la tarea, el primer seminario trabajó libros de texto y ahí fue, Rosalía, donde nos enfrentamos al contexto. ¿Por qué? Porque en esta maestría llegan los maestros que se profesionalizan en esta área, pero son maestros en servicio. ¿Ja? Entonces, 2010 marca, así como lo dijo Rodolfo Cruz Bustos, ¿no? Ya estábamos en las primeras reformas de secundaria, se dan en el 2006, ¿verdad? 2009 viene el cambio de libros de texto y 2010 vienen a pilotear los primeros libros que se iban a ir para el 2011 ya meterlos en la RIEF, ¿no? Obviamente para nosotros nuestro objeto de estudio era la reforma, ¿no? O sea, ahí estábamos, los maestros de historia estaban, ¿no? Recibiendo todos estos materiales y entonces por eso en esta maestría trabajamos muy fuerte en relación a estos momentos o sea, nuestro contexto curricular marca definitivamente los objetos de estudio y los abordajes que tendríamos que hacer para la investigación en el campo de la enseñanza de la historia. En esta licenciatura, perdón, esta maestría es solamente un insumo, un poco la historia de la educación, no es nuestro, si bien tenemos cursos, ¿no? Fuertes de historia y de historiografía y demás, lo medular es la investigación en la enseñanza de la historia, ¿sí? Entonces, ese campo muy definido nos mete a la revisión de nuestro contexto, pero sobre todo de lo que los maestros construyen como sus problemas de investigación. ¿Sí? Entonces, primero hicimos el seminario de libros de texto, que revisamos los libros de la RIEF, ¿no? Y después, en el 2018, viene un grupo de tesistas donde registramos un nuevo protocolo y ahí una de las promotoras fuertes fue Rosalía Pérez Valencia, que ojalá esté aquí, ¿no? Ella egresada de la maestría, y entonces asumimos, ¿no? El reto, bueno, dijimos, a ver, ¿qué dice Benito Escolano y Shakti? Si no tienes la cadena de producción, no puedes llegar a la de circulación y menos a la de uso. ¿Sí? Ya revisamos los libros de texto, pero ¿cómo se usan? ¿No? Hicimos investigación sobre cómo se usan. Y luego, ¿qué está pasando con estos libros? Pero ya descentrar un poco, ¿no? El libro de texto para ver cómo se estaba implementando ya en las aulas otro tipo de actividades. Y entonces nos encontramos, Rosalía, ¿no? Con este dispositivo discursivo que de alguna manera es un dispositivo escolar, ¿no? Y entonces fue cuando nos metimos a revisar por qué España, por qué Francia, por qué Argentina. Déjenme decirle que Argentina fue un referente interesantísimo. Sin embargo, Natalia Macías, que fue la que diseñó la plataforma, ella sí entró a revisar sobre todo el formato de los franceses, y fue cuando descubrió, ¿no? Que había plataformas que en las bibliotecas ya muy especializadas, ¿no? Estaban poniendo a disposición estos dispositivos. Entonces empezamos, ¿no? A decir, bueno, como proyecto de investigación, ¿qué sería más válido? Tomar 2 o 3 cuadernos y a esos aplicarles una pregunta, una técnica, un problema, o explorar. Y yo en mi experiencia, así como lo hice con los libros de texto, si los investigadores no exploramos, Rosalía, estamos fritos. No tenemos un corpus lo suficientemente sólido
para poder decir, a ver, qué cambios, qué continuidades. Nos metemos en nuestro periodo y de ahí no nos movemos, ¿no? No corremos, no armamos el corpus de manera que podamos nosotros, a ver, ya se acabó ahora vamos a seguirle, ¿no? Con algunos otros cambios. Entonces, ahí nos encontramos con la disyuntiva. Hacemos un estudio sobre 2, 3 cuadernos que yo fácilmente los pudiera haber recuperado de mis alumnos. A ver, tráeme tu cuaderno, ¿no? Tráeme el otro y sobre eso hacemos nuestra investigación. No, dijimos, ¿cómo otros países utilizaron esta fuente tan rica? Porque en la historia reciente, en esta, ¿no? Que por lo visto no nos ha caído el 20, que es importante que la abordemos como historiadores y no dejar pasar cuando ya no va a haber cuadernos, cuando ya los echaron a la basura, para quererlos recuperar, ¿no? Entonces, posicionémonos en la historia reciente, ¿de acuerdo? En la enseñanza de la historia, perfecto. En la cultura escrita, vámonos, ¿no? ¿Cuál es el insumo que puede ser, ¿no? Propicio para hacer estas referencias? Pues el cuaderno escolar. Y oh, sorpresa para mí, ver esos repositorios, Rosalía, yo no daba crédito. Dije, bueno, y nosotros como universidad pedagógica, que tenemos programas de formación de maestros, que tenemos investigación histórica, investigación en enseñanza de la historia, y no podemos aprovechar, ¿no? Este vínculo formidable que hay con nuestros estudiantes, maestros, para recuperar estas fuentes, pues entonces no lo vamos a hacer nunca, ¿no? Porque estamos esperando que ya no haya cuadernos para empezar a buscarlos, ¿no? Y creo que esto, insisto, no es para nosotros. No es que nosotros queramos seguir 20 años aquí haciendo acopio, sino porque va a ser un insumo para armar seminarios, para poder trabajar como fuente a ver con otras. No puede ser trabajada de manera aislada. Requiere de una mirada histórica, requiere de una mirada lingüística, requiere de una mirada que pueda plantearse en la complejidad de... Por eso cuando dice Viñao, es una fuente compleja, fíjense, es una fuente compleja. ¿Sabes quién lo ha entendido? Los argentinos. Los argentinos están trabajando ya sobre esta categoría para trabajar lo de la historia enseñada y están metiéndose a hacer un acopio enorme de cuadernos. Ellos les llaman carpetas, ¿no? Y están produciendo gran cantidad de artículos y documentos que ahora incluso se van a otro eje, que es la cultura material escolar o la cultura escolar vinculada con esta materialidad. O sea, porque ahí, como bien nos dicen, ¿no? Ahora en las nuevas eras de la digitalización, es un poco como la pregunta con el libro, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a desaparecer? Y dicen los argentinos, no. Aparentemente tú entras a un salón de aula y dices, no, pues aquí ya hay pantalla, ya están en otra, ¿no? No, pero obsérvalo bien, ¿no? Dicen ellos, obsérvalo bien. Y muchos de esos artefactos están mezclados, ¿no? Los maestros hacen uso de ellos de manera muy distinta, como nosotros diríamos, pues todo es virtual. No, todo es virtual, ¿no? No. Ahí yo creo que hace falta esta mirada del profesor. Yo creo que si no hacemos que el profesor más como objeto de estudio participe, ¿no? En esta recuperación de las fuentes que hablan de nuestro mundo, ¿no? Del mundo de escolar. ¿Quién está recuperando el mundo de la escuela? Nadie. Todo el mundo está hablando desde fuera y entrevista a los maestros y bien, pero la etnografía es la única, ¿no? Que está teniendo esta posibilidad de llegar, pero ahorita creo que requiere, ¿no? de un nuevo abordaje. Y la verdad, a mí me cambió mucho, ¿no? Incluso
la posibilidad de ver pues que estas experiencias tendrían que recuperarse de otra manera, ¿no? Armar proyectos con otros propósitos, ¿no? Creo que la pedagógica lo va a requerir. Y para nosotros, por ejemplo, ahora que se vienen estos momentos de cambio para la universidad, nadie nos ha mirado. O sea, les decimos, es que allá hay una maestría. Pues qué bueno, ¿no? Pero la producción que se puede generar en torno a esto, creo que ya lleva muchos años, ¿no? Y esto es producto, y así con la maestría en educación básica, y así como hay proyectos que creo que podemos, ¿no?, sacar de nuevo a que se vinculen con otros campos. Los argentinos fueron para nosotros una gran lección. Bueno, pues muchas gracias. Y creo que aquí nada más una última anotación. Yo creo que este tipo de fuentes que se digitalizan y que se convierten en un material que es público para los investigadores, ¿no? Que yo creo que ahí sería el objetivo, ¿no? O sea, no tanto que sea una investigación para ustedes y para la universidad pedagógica y nada más, sino que esto se convierte en un detonador para todo aquel interesado en el tema de la cultura escolar, de las materialidades y de todo lo que o currículum, ¿no? Muchas líneas, ¿no? Entonces creo que se convierte en ese material que puede ser objeto de consulta de los estudiantes y los investigadores. Muchas gracias. Por mi parte sería todo. Bien, gracias, doctora. ¿Hay algún otro comentario por parte de los organizadores? Si no, damos paso a ronda de preguntas por parte de los asistentes. Si alguien tiene algún comentario o pregunta. Yo Bien. me gustaría, bueno, felicitar a la doctora y a los profesores, doctores Rodolfo Huerta y Cruz por el trabajo, pero también y ampliar bueno, no ampliar, sino ver también que hay algunas otras situaciones que pueden dejarnos poder investigar estos cuadernos o estudiarlos, porque hay muchas, ¿cómo lo podría decir? Muchas cosas que se derivan de las escuelas, el uso del cuaderno, ¿no? Por ejemplo, la importancia que se le da por parte de los alumnos, porque el alumno, a pesar de que hay niños que llevan el cuaderno a lo mejor de manera desvencijada, en malas condiciones, el niño siempre busca que se evalúe su trabajo y le da tal importancia que no importa que vaya sin forrar, sin nada, pero siempre busca que el maestro le evalúe cada uno de sus trabajos. Asimismo, los padres de familia no conciben que en el cuaderno no vaya evaluado. Quizás de ahí se deriva alguna situación de que vamos a encontrar una gran cantidad de sellos, de firmas que se encuentran en los cuadernos. Entonces, el papá siempre va, incluso si el papá ve que un cuaderno no va evaluado, va a preguntar con el docente el por qué no está evaluando esas actividades, o si el niño no tiene tareas o qué es lo que va a hacer a la escuela. También pienso que es importante que, si bien es cierto que el documento llamado cuaderno escolar es una fuente, podría ser posible que el maestro se pudiera confrontar lo que es el cuaderno con el maestro, porque muchas veces como investigadores suponemos algunas cuestiones que el docente hace, pero el docente hace también de acuerdo a su creatividad, pero también de acuerdo a los lineamientos que le marca los planes y programas y las mismas autoridades, ¿no? Escuchaba hablar que hay formatos dentro de los cuadernos, sobre todo estos formatos que surgieron a partir de la reforma educativa, donde se pone el tema, subtema,
el aprendizaje esperado, debía de ser una forma en que se debía diseñar el cuaderno debido a que los jefes de enseñanza o las autoridades pedían esa forma, ¿no? O algunas escuelas implementaron que el cuaderno se forrara de colores en específico, ¿no? Para que se diferenciara, por ejemplo, historia de matemáticas y algunas otras situaciones. Eso tiene una finalidad, entonces creo que a partir del cuaderno pueden surgir algunas otras preguntas, pero a veces también yo creo que el maestro debe acabar de complementar esas preguntas que le hacemos al cuaderno, ¿no? Porque a veces nosotros lo suponemos, pero el docente nos puede dar alguna otra pista de esto. Gracias. Bien, si gustan responder a este comentario y a la pregunta que hacía la doctora Eugenia por el chat, si hay alguien más del público que quiera ir preparando su pregunta, les damos la palabra. Sí, Eugenia, la digitalización cuida mucho la protección de datos personales. Nosotros cuando hicimos, incluso cuando Rodolfo mostró la relación, así aparecen en la colección. Solamente el primer nombre, o sea, el lugar de ubicación, no aparece la portada cuando hay datos digamos, de la escuela, el maestro, todo esto, esa se elimina y la protección va precisamente en ese sentido, aunado a que en buena medida toda esta información, bueno, se recupera en los formatos que originalmente se están trabajando, pero sí estos datos de ubicación la tenemos en una ficha de registro en base de datos, porque son dos procesos distintos, ¿no? Cada uno de estos cuadernos, antes de digitalizarse, se metió la información en una base de datos. Ahí sí vienen los datos de las escuelas, ¿no? Creo que no metimos la de los maestros, la de los niños sí, los grados y todo, pero cuando se digitalizó esa portada no se incorporó. Bien, tenemos dos comentarios. María Guadalupe Ñeco los felicita por los ejemplos que mostraron en su presentación y también Hilda Margarita López los felicita por mostrar esta investigación tan interesante de los cuadernos escolares y las estrategias más usadas por los docentes en la enseñanza de historia. Si alguien más tiene algún comentario, podemos darle la palabra o escribirlo por el chat. Bien, el doctor Rodolfo Huerta levantó la mano. Muy bien, tiene la palabra. Gracias, doctora. Bueno, soy maestro todavía. Yo creo que también depende mucho de la cultura, ¿no? De la cultura del docente. Desgraciadamente, aunque UPN y yo creo que otras instituciones educativas de nivel superior, y hablo específicamente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ahí en Ciencias de la Educación, pues el impulso de un tipo de docente, ¿no? Docente investigador, de su propia práctica docente, ¿no? Entonces, yo creo que si tuviéramos mucho impacto en la mayor cantidad o tuviéramos gran impacto en una cantidad apreciable de docentes, ¿no? Que pidiera esos materiales a sus alumnos cuando terminaran los cursos y tuviera la capacidad de analizar esos cuadernos, ¿no? Producidos por sus propios alumnos, pues tendríamos un gran acervo, ¿no? Y que el docente cada año analizara los cuadernos de sus propios alumnos para ver qué tanto ha avanzado, ¿no? Qué tanto ha modificado su práctica docente. Entonces, yo creo que eso nos ha faltado también, ¿no? Modificar la cultura docente, ¿no? Que tendría que analizar sus propios
las producciones de sus propios alumnos para fijarse nuevas metas cada ciclo escolar, ¿no? Yo no conocía a la doctora Lupita por acá, trabajé 10 años en Zacatecas y también tratamos de impulsar algo de esto, pero no había cultura en Zacatecas de conservación de materiales, ¿no? Hicimos también un pequeño esfuerzo, fue como de 1 año, 2 años, y nuestros propios maestrantes, igual que acá, ¿no? No sé por qué coincidimos acá Lupita y yo, ahora sé que fue por estos proyectos que a la distancia impulsábamos, ¿no? Pero no era posible, en parte porque la unidad donde estaba, estaba rodeada de casas pequeñas, ¿no? Que la gente no acostumbraba, pues, por las situaciones materiales, no acostumbraba a conservar esos materiales. Luego que terminaba el curso, ya lo dijo la doctora Lupita, los tiraba a la basura, ¿no? Y yo creo que si fomentáramos el mantenimiento, la conservación de estos cuadernos de cada maestro por lo menos 1 año, ¿no? Y analizar los de español, a ver qué tanto aprendieron sus alumnos, tendríamos pues otro tipo de educación y otro tipo de docente, ¿no? Me parece que ahí la cultura docente no nos ayuda mucho en conservaciones de estos materiales, ¿no? Gracias, doctor. Bien, gracias, maestro. Tiene la palabra Elvia Montes. Gracias, espero que me escuchen. ¿Sí me oyen? Sí, Gracias. todo bien. Gracias. Bueno, no tengo el poder de la ubicuidad, entonces tuve que salirme de ustedes para irme a otra y regresar aquí. No, yo los quiero, insisto, yo quiero tener a mis compañeros juntos. Esto no me gusta, pero en fin, hay que hacerlo. Tal vez voy a preguntar algo que en mi ausencia ya lo contestaron, pero aún así. Yo creo que el material que ustedes nos están entregando, valiosísimo, es materia prima para muchas investigaciones, porque a cada quien se nos ocurren preguntas diferentes, basado en nuestras propias formaciones o intereses o preocupaciones. Entonces hay que aprovechar esos materiales. Yo propongo que hagamos a ustedes preguntas generales de tal manera que ya nos ayuden a nuestras preguntas específicas o nuestros enfoques personales. Entonces, felicidades. Y yo tengo una pregunta que, repito, a lo mejor ya la contestaron, pero discúlpenme. La fuente de información de los alumnos para hacer estos cuadernos son las clases de los maestros, supongo, son los libros escolares que utilizan y cuáles otras más. ¿Con esas 2 fuentes hacen sus apuntes o hay más fuentes todavía? Esa es mi pregunta. Gracias. Pues primero, saludos, Elvia. Se te extraña mucho también en la presencia. Es una pregunta muy interesante por lo siguiente. En el nuevo modelo educativo venía, ¿no? Uno de los ejes fundamentales era el uso de fuentes, ¿no? Que el niño ya tendría que separarse del libro de texto, ¿no? Y entrar a otro tipo de materiales que el maestro le tendría que llevar. Creo que esa puede ser una beta interesantísima para trabajar en los cuadernos escolares. Yo hace rato en la presentación decía que las monografías requerían ya de una tesis doctoral porque su permanencia en la cultura escolar ha sido inmensa, ¿no? O sea, está la presencia y esa no es una fuente ni siquiera, ¿no? Pudiéramos considerarla, pero hay documentos de los cuadernos escolares que a mí me dejaron pasmada. Es el recorte, por ejemplo, de la monografía y el niño atrás de la monografía subraya, ¿no? La actividad es subrayar lo que dice la monografía y luego en el cuaderno la transcribe, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? La está considerando como una fuente, ¿no? Pero ese, digamos, es un documento muy tradicional. Hay evidencias, sí hay evidencias, pero solamente anotaciones de que están utilizando películas, ¿no? O sea, la imagen, que los están mandando a museos, ¿no? Que están empezando a trabajar literatura, ¿no? Hay algunos fragmentos, pero no quedan registrados totalmente en los cuadernos escolares.
Yo creo que ahí es donde esto que decía Rodolfo es muy interesante. Si pudiéramos, ¿no? Concientizar al maestro de que todo este material sería muy interesante de ver qué otros, los argentinos le llaman, ahora ellos ya no nada más están digitalizando carpetas, están digitalizando estas producciones, ¿no? Fuera del cuaderno, que tiene que ver ya más, por ejemplo, con elaboración de algunos textos ya mucho más organizados, donde al niño les piden, ¿no? Que trabajen con fuentes y hagan un producto en equipo y demás. Ellos los están empezando a recuperar y ya van avanzados en ese proceso. Acá yo te diría, no es un producto, digamos, una producción cuyo rastro podamos tener de manera completa en el cuaderno. Tenemos indicios, ¿no? Tenemos indicios. También en las evaluaciones vienen, si viste tal película y tu reporte, hay reportes de películas, hay comentarios sobre las películas, pero sí nos faltaría ese otro eslabón, ¿no? Pero yo creo que algo interesante en lo que tú planteas, se podría empezar a recuperar ahorita en el contexto, sobre todo de estos maestros que se están sensibilizando, de poder también tener la evidencia de la experiencia de ellos, ¿no? Creo que eso lo hemos descuidado. Llegamos a observar, pero pocas veces llegamos a pedirle al maestro que un poco nos narre cuáles fueron estas actividades, cuál para él, ¿no? Fue la que le significó más en sus famosas carpetas que ahora les están pidiendo, que son los famosos portafolios, no sé si has oído de ellos, los portafolios de evidencias, que estos portafolios los mandan, ¿no? Los mandan a la SEP, pero nunca se quedan con un producto para ellos, pues decir, pues a ver qué hice, ¿no? Yo vuelvo a ver y digo, pues ¿y esto para qué lo hice? O cuál fue un poco el sentir que tiene el maestro de si les resultó o no les resultó tal actividad. Los portafolios, ¿no? Si están trabajados como, algunos están hechos nada más pues para mandarlos a la SEP y que tengan el registro de que se hicieron bien la tarea, pero hay otros maestros que están armando portafolios, ¿no? Interesantes. Claro, ahí a veces eligen la actividad más exitosa, ¿no? Pero pues también es válido, ¿no? O sea, ¿cuál fue la actividad que para ellos les resultó mejor, ¿no? Y la documenta, ¿no? Y la documenta. Entonces, creo que todo esto, como lo comentaron ustedes, requiere de que el maestro sea un artífice en esta recuperación de estas fuentes para que ellos mismos digan, pues esto es parte de lo que me significó en mi práctica, no lo voy yo a analizar, no lo voy yo, ¿no? Pero queda como un rastro de lo que yo trabajé con los alumnos o ahora cómo modifiqué. Creo que eso está todavía por hacerse. Yo creo que esto requeriría de otro tipo de trabajo con los maestros, porque si no, se nos van a perder esas riquezas, esas posibilidades. Bien, gracias. Hay una pregunta que les hacen a través del chat, Flor Rodríguez. No sé si ya la vieron o quieren que la lea. Leo el comentario. Dice, ¿considera entonces que podemos aplicar lo mismo para cuadernos de matemáticas, por ejemplo? ¿Qué cambios metodológicos piensan que debería hacerse? ¿Hay alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Bueno, les damos paso para que respondan esta pregunta a los ponentes. Gracias. Pues me incorporé al trabajo de la doctora Guadalupe, mi compañera Guadalupe, recientemente y he encontrado ahí esa cordialidad de aprender muchas cosas en el asunto de la historia.
yo trabajo en la maestría en educación básica, pero conozco el proceso de la construcción de la maestría en enseñanza de las humanidades. Fue un trabajo colegiado de los colegas de la Unidad Toluca, que lo seguimos de cerca y que realmente están en este momento mostrando algunos de sus frutos. Me parece que este insumo de los cuadernos es algo que se puede recuperar para otras materias, porque es importante ver que ahí hay muchas cuestiones que se quedan olvidadas en otro tipo de trabajos. Por ejemplo, en las tesis de licenciatura o de maestría, los alumnos toman fotografía a las producciones de los niños y hacen análisis sobre temáticas muy bien delimitadas. Por ejemplo, la enseñanza de la suma o la enseñanza de la resta o desafíos, etcétera, etcétera. Pero son asuntos ya muy delimitados que encuentran en su tesis otro elemento para contrastar, además de las observaciones que hacen y de los cuestionarios que aplican. Recuperan esas producciones, esas muestras de trabajos dentro del aula, pero no hay un análisis completo, por ejemplo, de toda la asignatura de matemáticas, por decir algo, o del grado escolar, ¿sí? En este caso estamos hablando de cuadernos que reflejan, por ejemplo, un ciclo escolar, o reflejan una materia, y ahí está una riqueza que se puede distinguir en relación con las tareas de investigación muy focalizadas que hacen los estudiantes en la elaboración de sus tesis. Entonces, yo creo que sí sería ponderable que pudiéramos motivar esa práctica de recuperar estas producciones escritas y sobre todo pues en el sentido de que nosotros en este trabajo lo que pretendemos es precisamente eso, mostrar una manera de hacerlo. Las categorías, los indicadores, las variables, obviamente se encuentran a la luz del propio análisis. En este caso son categorías coyunturales. Estamos hablando de un periodo de la RIEP muy, muy particular en el país. En ese sentido, pues las categorías vienen de ahí y ahí se empalman, pero en este momento pues hay otro momento de la educación, ¿no? Y obviamente el trabajo de recolectar, de digitalizar, que se puede hacer, pues tendría que ser con otros elementos y metodológicos, ¿no? Creo que por ahí el objetivo de este artículo precisamente es eso, motivar el uso de las fuentes digitales que en este caso se están generando. Y desde luego, motivar la creación de más fuentes digitales, de más insumos para poder analizar la práctica, ¿no? Esa es la parte que yo puedo comentar. Bien, gracias. Vamos a ir cerrando la sesión. Si alguien tiene algún otro comentario, si gusta tomar la palabra o escribirlo en el chat. Mientras tanto, bueno, yo voy a comentar que leí su artículo, me gustó mucho y yo veía la clasificación que ustedes hicieron de los cuadernos y me preguntaba si para su investigación o su proyecto tiene alguna relevancia que hayan recopilado cuadernos provenientes o cuyas autoras hayan sido niñas, o si esto no significa nada, si fue fortuito nada más.
Y una segunda pregunta es cómo rastrear o abordar aquello que no se plasma en el cuaderno o que queda fuera, que pudieran ser prácticas o contenidos y que sabemos que suceden y que están en las aulas. Gracias. La doctora Eugenia tiene otro comentario. Le damos la palabra y ya podrían ustedes responder. Es muy breve. Es que como han hablado de las distintas patas que tiene la investigación y la enseñanza de la historia, por un lado los libros de texto, los cuadernos, pues la observación etnográfica de la clase. Hay una más que yo nunca he visto aquí en México, pero la verdad es que no soy especialista en enseñanza de la historia, pero sí he visto que hacen algunas personas en Colombia, que es preguntarle a los niños, cuéntame la independencia de Colombia. ¿Cómo fue la independencia de Colombia? Así de simple, niños de cuarto, de sexto, y luego comparan eso con la narrativa que traen los libros de texto, por ejemplo, ¿no? O sea, esa es la otra pata que puede complementar todo esto, ¿no? Ya sé que no es para nada el tema de ustedes, pero claro, se puede sacar mucho de eso, de preguntarle a los niños también. Hasta ahí lo digo. De nuevo, felicidades por tan bonito trabajo y por el esfuerzo que implica andar de a pie construyendo este tipo de fondos para la investigación. Muchas gracias por las preguntas y bueno, esto de los cuadernos de niños y de niñas, pues sería otro tema de veras por indagar, porque sí tuvimos más acopio de cuadernos de niñas. Fue evidente que sí, tenemos ahí una fuerte presencia de la escritura, de la forma en cómo se organiza, y no sé si vieron una imagen donde venían las portadas, ¿no? Y las portadas son muy reveladoras, ¿no? Cuando los maestros les han dejado que pues ellos hagan sus portadas libres, ¿no? Las imágenes que utilizan las niñas, ¿no? Las imágenes que utilizan los niños, pero también sin tener una hipótesis todavía, pero así en el repaso general de cuando estuvimos digitalizando los libros, la escritura tiene bastantes diferencias. O sea, el uso, ¿no? El uso, incluso la limpieza, la forma en cómo, sí hay elementos ahí que no sé, o sea, les digo, no lo hemos explorado, sería otra categoría interesante, pero creo que en eso sí pudiera ser un elemento comparado si tenemos la posibilidad de trabajar algún referente, ¿no? En términos ya más metodológicos que fundamentaran este abordaje. Y bueno, el otro punto, el que nos decía Eugenia, es muy interesante lo que preguntas, porque ahorita hay algunas tesis que yo estoy trabajando con mis alumnas de pedagogía, que ellas, por ejemplo, vieron cómo el maestro trabaja mucho el sondeo sobre las nociones previas, ¿no? Entonces les dice, a ver, antes de que yo programe qué actividad voy a hacer, vamos a ver qué saben ustedes de la independencia, ¿no? Y entonces ahí hay toda una lluvia de ideas, pero también hay algunas técnicas, por ejemplo, el dibujo, ¿no? Entonces ellos elaboran algunos dibujos y luego se aprovechó para acercarse y preguntarle al niño, ¿no? Pues, ¿por qué dibujaste esto, no? Entonces, ese tipo de ejercicios que frecuentemente hace el maestro, ¿no? De preguntar, ¿no? De todo eso, sí sería una riqueza enorme. Ahí sí, pues sí requiere de otro tipo de trabajo, pero creo que sí existen, ¿no? Estos momentos. Y ahorita creo que sí, como tú lo decías, la parte virtual puede ser para el maestro un referente que diga, pues, cómo pudiéramos, ¿no? Empezar a revisar esto que hice. También algunos de mis estudiantes de la maestría están empezando a diseñar proyectos donde involucren a sus colegas, ¿sí? O sea, decíamos, ya no solamente el yo como investigador, acá que estoy ahorita haciendo la maestría. Entonces, hay dos casos que tengo, uno de ellas involucró a una maestra de cuarto grado
elaboraron, seleccionaron algunas fuentes, ¿no? Se grabaron, o sea, conjuntamente decidieron grabar esas clases y aprovecharon ella, pues, para trabajar, ¿no? El insumo de una parte de su tesis, y la maestra para engancharse, ¿no? En la necesidad de que quería seguir. Oye, me gustó, ¿cómo le hiciste? Me pareció interesante cómo participamos en esto. Y el otro alumno, él está trabajando con colegas maestros, pero en talleres, ¿no? Y en esos talleres también afloran muchos elementos que ellos mismos van descubriendo, y esas evidencias ahora les han permitido, pues, plantearse nuevas formas de utilizar, por ejemplo, lo que decía Elvia, ¿no? ¿Qué fuentes, cómo hacerle y demás? Entonces, hay muchos materiales que se pierden, y yo creo que algo importante es que el maestro está haciendo un gran esfuerzo. El maestro es un agente fundamental que fue muy estigmatizado, muy vapuleado, muy negado, ¿no? Durante este periodo de la RIEF, ¿no? O sea, Rodolfo no lo abordó, pero realmente esa reforma neoliberal nos cantaba y nos volvía a recantar de que el maestro, pues, ya no servía. Adiós, ¿no? El aprendizaje situado, todo esto. Y bueno, reencontrar esta forma en cómo vas, ¿no? Alimentando nuevamente esta forma de participación, no es fácil, no es fácil. Pero creo que en estos profesores que están profesionalizándose, que están entrando a la investigación, que están teniendo experiencias colectivas, habrá que involucrarlos en una forma de investigación distinta. Yo les comparto porque ustedes son investigadoras de primer nivel, y a mí me sorprendió mucho la forma en que hacen investigación los argentinos. Los argentinos registran protocolos de investigación conjuntos con los maestros en servicio, no como parte de que eres mi colaborador, no. Establecen, además son equipos interdisciplinarios, porque aunque no sean de historia, invitan a otros, ¿no? Se reúnen, desarrollan la investigación y van empezando a acompañar, ¿no? El desarrollo de esa investigación, y dando video, o sea, hacen videograbaciones, hacen análisis, pero en conjunto. Por eso han aportado tanto a la teoría de la didáctica. Yo creo que Argentina, junto con Colombia, son los didactas más fuertes que hemos encontrado en el campo de la enseñanza de la historia. Y desgraciadamente la didáctica con mayúscula en México está todavía en pañales, ¿no? Creemos que la didáctica es saber cómo aplico una estrategia, cómo no. Para ellos la didáctica es un fundamento que les permite también construir teoría, fundamentos, y defender algo que a mí me ha sorprendido mucho. Por ejemplo, cuando les han querido modificar los planes y programas de estudio, ellos tienen una perspectiva muy fuerte dentro de la historia, que es la historia presente. Entonces la defienden a capa y espada, ¿no? A capa y espada. ¿Pero por qué? Porque esos colectivos inciden, ¿no? En las modificaciones curriculares. Y acá, ¿qué tenemos? Pues acá creemos que los expertos son los que nos van a decir, ¿no? Qué enseñar y dónde enseñar, y que el maestro, pues, es un aplicador, es un instrumento para llevar el currículum. Y para ellos no. Para ellos el maestro, y así lo dicen en sus sesiones, para ellos el maestro es un intelectual de la educación. Y entonces elaboran materiales, diseñan programas, ¿no? Le están metiendo muy fuerte ahorita la parte digital, ¿no? Fuentes, materiales, y creo que eso nos da idea de que tenemos que unir esfuerzos. Tenemos que dejar de ser islas.
dejar de que estos esfuerzos tan difíciles, pues vamos a morir en el intento, porque pues ya si no se puede meter a una plataforma digital de acceso abierto, pues la vamos a trabajar Rodolfo Cruz, Rodolfo Huerta y yo, ¿no? Y nuestros alumnos. Y después, pues, ¿cuántos artículos puedes sacar? Qué flojera, ¿no? Seguir escribiendo sobre lo mismo, o sea, tampoco, o sea, no ese es el caso. Pero de otra manera, tendríamos pues que redefinir para qué investigamos en didáctica de la historia. ¿Para qué? Creo que ahí nos queda una pregunta a nosotros muy potente y a nosotros nos sirve muchísimo estar en contacto con ustedes porque ustedes tienen una visión, ¿no? Desde otra mirada que a lo mejor ahí se puede conjuntar en algún momento, ¿no? Algo que digamos, aquí hay algo que a lo mejor se puede trabajar, ¿no? A corto, mediano, largo plazo, no lo sabemos. Pero finalmente uno le apuesta, ¿no? Que ahorita la forma en cómo las redes están operando, también tiene que cambiar la forma en cómo estamos investigando. Y pues mil gracias, de veras, es un gusto encontrarlas después de tanto tiempo. Eugenia, un gusto volver a verte, a Amalia, a Rosalía, a todos, y a Carlos en especial, con él sí tenemos un poco más de contacto. Muchas gracias por la invitación. Bien, si no hay ningún otro comentario, vamos cerrando la sesión. Rodolfo Huerta, bien, tiene la palabra. Gracias, rápidamente, ¿no? Creo que no entendí muy bien la pregunta de la doctora que hacía anterior a la doctora Eugenia. No recuerdo ahorita el nombre y no la veo por aquí, ¿no? La doctora Elvia, ¿no? Elvia Montes de Oca. Elvia Montes de Oca, ¿no? Me parece, bueno, no sé si la entendí, pero obviamente los cuadernos no nos dan referencias de dónde sacan la información, ¿no? Pero parece o sugieren que sacan fundamentalmente el resumen de las líneas del tiempo, es un resumen de la línea del tiempo del libro de texto, ¿no? O sea, como que es su fuente, en ese caso de las líneas de texto, y si la línea del tiempo es más o menos una parte del cuaderno o completamente el cuaderno, pues la línea del tiempo es mucho más reducida, o sea, es un resumen de un resumen, ¿no? Podríamos decir. Y yo creo que podríamos esperar la comprobación del dicho de Ignacio Paco Taibo II, ¿no? Que decía que los verdaderos educadores de la historia eran los cromos, ¿no? Las estampitas estas que venden en las papelerías, que generalmente el niño copia la información y la pega, pero en los libros, en los cuadernos que revisamos, no está mucho. Sí hay muchas imágenes de monografías, ¿no? Bueno, algunas imágenes de monografías, pero la información, perdón, es la fiesta patronal de donde vivo, y entonces estamos de manteles largos, ¿no? Nos quedan palazos, por favor. Y les gusta, sí, los cuetones muy, muy, muy fuertes, ¿no? Pero es la fiesta patronal. Es una colonia ya, pero era un pueblo hace años, ¿no? Entonces ahorita, y además está el aguacerazo tremendo acá también, ¿no? Entonces, fundamentalmente creo que son los libros de texto, ¿no? Material comprado en las papelerías y, y los diccionarios también, ¿no? Me llamó mucho la atención. Tratan de definir los niños conceptos históricos, pero con diccionarios actuales, ¿no? O sea, traspolan información. Había un diccionario que hablaba de la dictadura de Perón, comparándolo con la dictadura de Porfirio Díaz, y así lo manejaba, ¿no? Y el concepto de dictadura era mucho más moderno, hablaba que había, y de la monarquía también, ¿no? Había monarquías constitucionales, así lo decía el niño, ¿no? Cuando en la historia de México, pues eso nunca, refiriéndose a la Constitución de 1824, ¿no? Que había poderes, más bien eran poderes, ¿no? Los tres poderes, ¿no? Entonces ahí hay una confusión que el maestro tampoco lo corregía, ¿no? Y esas creo que serían las fuentes que encontramos, ¿no? El propio libro de texto, material comprado en papelería, pero no mucho,
quizás por la zona no es muy rica, ¿no? Es una zona, Acambay es un pueblo no muy, con mucho desarrollo económico, ¿no? Y el otro es que mencionaba, ¿no? De los diccionarios actuales, ¿no? Y creo que sí hay investigación, ¿no? Con entrevistas a los niños. En Zacatecas, bueno, está mi tesis también que hice sobre conocimientos previos en la conquista, un estudio comparativo entre Zacatecas y Acambay. Y tenía un compañero en la UPN también docente que hizo una serie de entrevistas con los niños zacatecanos, ¿no? Yo creo que si rascamos más en las tesis en las universidades autónomas, encontraríamos que es quizás un tema muy trabajado, o no muy trabajado, trabajado más o menos. Pero los informes del COMIE no se van, no profundizan en las universidades estatales, ¿no? Pero yo creo que si hiciéramos una búsqueda y quizás con UPN, que está en todo el país, ¿no? Pudiéramos hacer una investigación de qué tanto se trabaja con los niños, ¿no? Pero sí, yo conozco por lo menos esos dos trabajos, ¿no? Utilizando el método clínico de Piaget, ¿no? Sobre el desarrollo del pensamiento del niño, en este caso el pensamiento histórico, ¿no? Pero yo creo que sí hay, pero son poco conocidas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bien, con esto estaríamos cerrando la sesión. No sin antes extenderles la invitación para que nos acompañen en la próxima sesión del seminario que se va a llevar a cabo el 27 de julio, igual a las 4 de la tarde. La ponente va a ser Diana Aurora Correa y nos va a presentar su trabajo que se titula El nuevo concepto de educación. Bueno, sin más, nos despedimos. Gracias por asistir. Gracias. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Saludos. Gracias. Muchas gracias.